nosotros Luisa González, que fue candidata a presidenta en Ecuador, que llegó a disputar la segunda vuelta y que es dirigente de Revolución Ciudadana, el partido, la fuerza de Rafael Correa. ¿Cómo estás, Luisa? Hola, Alejandro. Hola, bueno, qué gusto estar aquí. Encantada de estar en Argentina. Primero vinimos por la Cumbre de Comunicación Política a hacer una exposición de lo que fue la campaña electoral 2025 en Ecuador. Y el día que llegábamos justo es el día que estaba en la audiencia de la Corte Cristina, ¿no? Veíamos una similitud en Latinoamérica sobre cómo proscribir a dirigentes de izquierda, dirigentes progresistas, con una agenda muy similar en varios países en Latinoamérica. Bueno, por eso me interesó especialmente recibirte hoy y conversar con vos, porque vos denunciaste fraude en el balotaje, ¿no? Denuncié fraude en donde el candidato contrincante, Daniel Noboa, que viene de una de las familias más ricas del país, que se ha caracterizado primero porque tiene una gran deuda con Hacienda, con el servicio de rentas, y es uno de los mayores y principales deudores del Estado. Según él, eso es él y su vicepresidenta, ¿no? Según él, eso es persecución. Su familia ha sido perseguida porque se le ha cobrado los impuestos, mientras que el común de los ciudadanos tiene que pagar al día los impuestos, o te clausuran o te multan, etcétera, ¿no? ¿Cuántos votos sacó él y cuántos votos sacaste vos según el escrutinio? Según el escrutinio, bueno, según ese escrutinio él 55, yo 45. Eso en millones de votos, ¿cuánto es en Ecuador? No sé si es obligatorio o no el voto, por ejemplo. Es obligatorio los votos. Él sacó más de 1 millón de votos de diferencia, pero te digo que entre la primera y la segunda vuelta, en la primera vuelta él decía que iba a ganar en una sola vuelta, ¿no? Para eso tendrías que pasar 50% o sacar más de 10 puntos de diferencia, ¿no? Y en la primera vuelta, la empresa que habían contratado ellos anuncia, apenas ya podías dar resultados, anuncia que el conteo daba que él ganaba con 50 punto algo y que pues yo me había quedado 10 puntos atrás. Con eso nosotros dijimos, esperemos que empiece el conteo, y en efecto fue como nosotros lo habíamos visto. No ganaba en una vuelta, sí, fue todo un framing construido, y pasamos a segunda vuelta. Pedimos que abran urnas, yo había sacado 43%, él 44 algo, y pedimos que abran urnas, empezamos a recontar y empezamos a subir, hasta que quedamos 44 yo, 44-17 él. Nos pararon, ya no pudimos seguir abriendo urnas, y fuimos al balotaje en la segunda vuelta, en donde, fíjate, la Constitución de la República en Ecuador te dice que cuando tú eres presidente y vas a una reelección, tú tienes que encargar sí o sí tu cargo a la vicepresidenta o vicepresidente en funciones, ¿no? Y él jamás encargó no se tomó esa licencia obligatoria, digamos. Nunca tomó la licencia obligatoria, y las autoridades electorales dejaron que haga lo que él quiere, ¿no? Totalmente, porque quien preside la autoridad electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, su hermano es funcionario del gobierno. Su hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que es quien tiene que poner las reglas del juego, es cónsul en Queens, Estados Unidos. Entonces le permitieron hacer lo que él quería. Está bien, pero ¿ustedes qué prueba tienen o qué prueba aportaron de este supuesto fraude? Claro, nosotros teníamos... Digo, más allá de la sospecha que ya el hermano sea el que maneja la elección. Y que no se pusieron las reglas claras, ¿no? Se le permitía hacer campaña con fondos públicos, con bienes públicos, entrega de bienes públicos de los candidatos a diputaciones, ¿no? Que se llaman asambleístas en nuestro país. Hicieron todo eso, ninguna sanción, dejaron que pase. Luego, nosotros teníamos cerca de 11 mediciones nuestras de la oposición, del mismo gobierno, que decían que yo estaba 2 puntos arriba, y en el peor de los casos un empate técnico. Nosotros dijimos, no vamos a reconocer esto, que hay algo extraño. ¿Por qué? Porque del 100% de los votos en disputa, él saca 110%. O sea, ni siquiera el 100% de los votos, no, 110%. Yo retrocedo en cerca de 14
1000 mesas electorales. Entonces dijimos, aquí hay algo raro, vamos a probar. Empezamos a investigar y empezamos a encontrar las actas donde se recogen los votos, ¿no? Donde tú tienes ya la sumatoria. Esas actas tienen, por normativa, tienes que firmar en el anverso y en el reverso, firma el presidente de la mesa, ¿no? Y el presidente de la mesa, veíamos que o firmaba en el anverso o firmaba en el reverso, faltaba una firma, o la firma del anverso no era la misma del reverso, siendo la misma persona. Entiendo. ¿Estas discusiones dónde se están dirimiendo o ya están saldadas? Las saldaron, ¿no? Ah, las saldaron de facto. Además, tú tienes que subir a un programa, ¿no? A un sistema informático las actas. Y se supone que cuando tú subes el acta no puede ser bajada y modificada. Y tenemos que las han bajado y modificado hasta 5 veces. O sea, ¿vos sentís que te robaron la presidencia de Ecuador? Sí, por supuesto. ¿Y por qué? Pero déjame concluir esto. Sí. Mira, ¿y sabes qué pasa? Que cuando nosotros les decimos, bueno, pedimos que abran las urnas para el reconteo de votos y para verificar las inconsistencias, nunca dieron paso a uno solo de los reclamos. Entiendo. ¿Y por qué decís que esto conecta con la situación de Cristina Kirchner? ¿Qué ves en común? En donde yo veo lo común es que, mira, hay un personaje que ha sido constante en los últimos 7 años, que es Diana Salazar, y ya les cuento por qué les digo el nombre. Diana Salazar fue la fiscal general del Estado. Es la fiscal que condena a Rafael Correa, que fue el presidente constitucional durante 10 años, que pertenece a la Revolución Ciudadana, mi partido político, y Rafael Correa es sentenciado por influjo psíquico. No encuentran una prueba en su contra y en contra de nadie, no encontraron pruebas, pero dicen que esta señora Diana Salazar, la fiscal general, ex fiscal general, dice que él irradió mentalmente un influjo psíquico sobre autoridades para que cometan delito. Y por eso sentencian a Rafael Correa, que él ahora lleva un proceso en cortes internacionales y tiene el asilo otorgado por la Unión Europea. ¿Qué pasa aquí? Ella siempre ha sido un actor fundamental en las elecciones, ¿no? Cuando fue Andrés Arauz, de nuestra organización política, candidato a la presidencia, montan un show diciendo que él estaba financiado por el ELN, viene el fiscal de Colombia, Ecuador, y hacen un show que terminó cuando perdimos las elecciones, pero que ya te golpearon porque dicen hay un financiamiento ilegal. Siguiente elección, que fue la mía, en el 2023, asesinan a un candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Sí. La esposa de él ya confiesa públicamente que la fiscal Diana Salazar le dijo que salga públicamente a acusarnos a nosotros del asesinato. Y la familia sale, dice que fuimos nosotros, se hace público, y eso me afecta a mí en la candidatura al punto que bajé tanto en votación que casi no paso a segunda vuelta. O sea, vos ves un paralelismo en la incidencia del sistema judicial, de jueces y fiscales y demás. Y en esta última elección... Pero perdón, hay un condimento que vos estás incluyendo en el relato de los hechos que acá, por suerte, por lo menos todavía, no existe, que es ese nivel de violencia política que lleva a que asesinen a un candidato presidencial. Ecuador está tomado por la violencia. ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Qué hizo crecer tan rápido la violencia en Ecuador y cómo se vinculan el narco y la política en este momento? El narco y la política, y vamos una vez más a esta fiscal Diana Salazar. Fíjate, en el Ecuador, nosotros en el gobierno de Rafael Correa apresamos a los líderes más peligrosos de las bandas delictivas. Los apresamos a todos. Junior, Fito, alias Rasquiña. Rasquiña. Sí, era el apodo de uno de los líderes más peligrosos, de una de las bandas más fuertes en esa época. Y nosotros, y uno en especial, que es Dritan Jica, que acaba de ser recapturado, que es el operador de la mafia albanesa en Ecuador. Albanesa. A todos estos nosotros los capturamos. En el gobierno de derecha, en el gobierno de Guillermo Lasso, bajo la conducción de la Fiscalía de Diana Salazar, se deja libre a todos estos delincuentes.
se los deja libres. Y ahí es cuando florece esta violencia. Empieza la impunidad ¿Cuánto también. influye la dolarización? Porque También influye, claro que sí, porque tienes la moneda de comercio fácil internacional. Pero solo para concluirte esto, este personaje, Diana Salazar, estaba como fiscal en funciones en esta última candidatura. En plena campaña, ella empieza procesos judiciales en contra de personas de mi organización política para golpear en la campaña, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que días antes de ella renunciar al cargo, porque ya estaba extendida en funciones, deja archivando los casos de narcotráfico vinculado a la mafia albanesa del expresidente Guillermo Lasso. Archiva casos que incluso tienen vínculos al narcotráfico del actual presidente y de su familia, el señor Daniel Noboa. Archiva los casos y renuncia. Renuncia y Daniel Noboa la nombra embajadora aquí en Argentina. Es la embajadora en Argentina que archiva los casos de corrupción, de narcotráfico, de vínculos con el narcotráfico de estos dos personajes. O sea, más vale que no se te pierda el pasaporte, porque se lo tenés que pedir a la embajada ella. ¿No? Más vale que no. Más vale que no. Estamos hablando con Luisa González, que fue candidata a presidenta de Ecuador, que disputó la segunda vuelta con el actual presidente, Daniel Noboa, y que denunció fraude al ser derrotada por esa proporción, 55-45. Te pido que, poniéndote en la situación argentina actual, me digas de qué manera se puede evitar que la coexistencia de un narco crecientemente poderoso, que acá también está aumentando, y no por Milei, el narco está prosperando desde la pandemia, copando territorios, ofreciéndose como única alternativa a un pueblo muy empobrecido, también durante el gobierno peronista, por la inflación. Y creciendo en capilaridad territorial, creciendo en capacidad operativa, creciendo en influencia sobre los poderes. ¿Cómo se puede evitar que el combo de ese narco floreciente y un gobierno de ultraderecha nos terminen ecuadorizando en un punto, llevando a ese nivel Qué fuerte utilizar el ecuadorizando. Y es que tomaron un canal de televisión, mataron gente, sí. O sea, fue muy fuerte para nosotros ver eso. Te digo que lo primero es la independencia de la función judicial. Como yo te digo, esta señora Diana Salazar, como fiscal general, tapó casos de corrupción, de narcotráfico, con la novedad de que ella es nombrada embajadora aquí en Argentina, pero que mientras ella era fiscal general, ya un año antes, en enero del 2024, Javier Milei le había dado el beneplácito para que venga de embajadora. Es decir, ella archiva los casos en contra del presidente de la República, Daniel Noboa, porque ya era prácticamente su empleada un año antes. Impresionante. Ya estaba nombrada, ya estaba con el beneplácito de venir como embajadora. Entonces tú ves una corrupción absoluta y vínculos entre un poder político que tiene serios casos de corrupción y quien maneja la justicia. ¿Cómo evitas esto? Mira, lo que pasó en Ecuador es que nosotros éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Después de Bolivia. Teníamos una tasa de muertes violentas de 5 muertes violentas por cada 100,000 habitantes en el año. Si acaso cerramos con 900 muertes violentas. Probablemente este año vamos a cerrar con más de 9,000 muertes violentas. Cada hora se asesina una persona. Wow. Y la primera causa de muerte de niños es el homicidio. Wow. Niños de 2 años, bebés, etcétera. Maestras extorsionadas, si no les pagas una cuota mensual, te matan. Sí, sí. ¿Por qué ocurre esto? Hay 2 hechos que se dan, claro. Primero, quitas presupuesto a todo lo que es el sector de justicia. Quitas presupuesto a lo que es Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los desarticulas prácticamente, los dejas sin equipamiento, sin dinero para poder funcionar, y también quitas a la función judicial recursos. Reduces recursos y empieza a avanzar más bien todo lo que es el narco en el país. Liberas a los líderes de las bandas, las cárceles las empezó a manejar
el narco hacían TikTok Live, grababan videos dentro de las cárceles, en el gobierno de derecha de Guillermo Lasso, ¿no? A vista y paciencia de las autoridades, entraban, grababan, hacían producciones musicales. Llegamos a ese punto de descontrol. Entonces, cuando tú tienes un gobierno ausente, la delincuencia se hace presente y luego tienes otro factor fundamental que es la pobreza. La pobreza, entonces, empiezas a quitar presupuesto para salud, para educación, y esas necesidades que dejan de cubrirse desde el Estado, desde el gobierno, empiezan a ser cubiertas a través de otros mecanismos por bandas delictivas y se toman territorios enteros. Luisa, por último, muy impactante esto que contás, porque es parte de ese derrotero, ya lo hemos recorrido, o sea, estamos en esa senda, indudablemente. Pero por último te pregunto, Rafael Correa decidió irse de Ecuador, justamente recurriendo a tribunales extranjeros para apelar sentencias que él considera injustas del país. Cristina Kirchner está siguiendo, por ahora por lo menos, pero ya anunció que va a ser esa su estrategia, una defensa distinta. Se va a quedar acá y eventualmente o va a ir a prisión o va a estar presa en su domicilio. ¿Qué le aconsejarías a ella o qué crees a la luz de la experiencia de Correa que va a terminar pasando con ella? Bueno, Alejandro, te comento, Rafael Correa, su última candidatura fue 2013-2017, ¿no? Y en el 2013, cuando él decide reelegirse, y algo que nos pasa mucho a los que estamos en política es que nuestras familias no quieren que sigamos en política, ¿no? Entonces, en el 2013, él dice públicamente, esta es la última candidatura en la que yo voy a participar, porque mi esposa es de Bélgica y le he prometido a mi familia que como los hijos también ya estaban grandes e iban a estudiar en Europa, pues nos vamos a ir todos a vivir a Europa. Eso lo dice en 2013. 2017, acaba el gobierno, él cumple su palabra con su familia y se va a vivir a Bélgica. Y en medio de eso empieza esta agenda de proscripción política, que es una agenda, porque digo agenda, porque y es una agenda en Latinoamérica, no es una agenda de Ecuador nada más, sino que yo esto lo comparo con las dictaduras militares de los 70-80, que en esa época se hacía a través de la fuerza pública, ahora lo haces a través del sistema de justicia corrupto y tomado por ciertos poderes. Para mí es un plan Cóndor siglo XXI, un plan Cóndor siglo XXI, lo que estamos viviendo, que tiene la misma receta exactamente. El juez Moro en Brasil, con Lula, se lo hizo con Evo, en Bolivia, Cristina en Argentina, en Ecuador con Correa, y está pasándole ahora también al presidente Petro en Colombia. Entonces tú ves una agenda muy similar en donde se usa al sistema de justicia. Rafael Correa tiene el asilo porque el caso de él tiene todos los vicios inconstitucionales, ilegales, falta de prueba. Después de un análisis muy profundo, en Europa se le entrega su asilo, ¿no? Que lo hace Bélgica, y él se mueve por muchos países del mundo, tiene agendas, viaja, da conferencias, charlas, etcétera, y su proceso se sigue en cortes internacionales. En este caso, Cristina vivía en Argentina, y creo que un recurso que nos queda es seguir los procesos en cortes internacionales. No hay otra alternativa. El problema es que son muy demorados y que los años pasan y muchas veces toma más de una década. Luisa, gracias por venir. A quien escucharon es a Luisa González, ex candidata a presidenta de Ecuador, a quien pasaron cosas. Muchas gracias. Alejandro Berkovich, Gabriela Mulcar.